vuestros familiares, a vuestros vecinos para el martes a las 8. Que no pueden, pasa nada, el siguiente. Que no pueden, pasa nada, el siguiente. Todos los martes a las 20 horas en esa página, creacionismo.net. Bueno, estos son los 12 grandes descubrimientos científicos del siglo XX. He hablado de estos tres, voy a ver si puedo hablar de estos tres: los mecanismos de la evolución, la complejidad irreducible y los fósiles. Charles Darwin, ya lo conocéis, que escribió este famoso libro, El origen de las especies, aunque realmente el título del libro era El origen de las especies mediante la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en su lucha por la vida. En el siglo XIX los libros tenían un título larguísimo. Una vez que habías leído el libro, el título, habías leído la mitad del libro. O por lo menos ya sabías de lo que iba el libro. Bueno, este es el libro que más ha influido en el pensamiento occidental moderno. Y en ese libro, pues él se hacía la gran pregunta. En tiempos de Darwin la pregunta no era el origen de la vida, la pregunta que se hacían era el origen de las especies. Vamos a tratar ese tema igual, utilizando el método científico. Ahora, en lugar de utilizar la palabra especie, voy a utilizar la palabra género. Lo que él llamaba especies, hoy los biólogos lo llaman géneros o familias. Pero la pregunta es, se ha quedado pillado, se ha quedado congelado. Ahí está. ¿Qué causa originó los distintos géneros, o las distintas especies, él les llamaba, de animales y plantas? Lo que Darwin llamaba una especie es un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí. Mirad, estos individuos de aquí, el perro, el lobo, el coyote, el chacal, que hoy los llamamos distintas especies, esto hoy en día en biología, a todos estos, se lo conoce como un género, el género Canis. ¿Por qué? Porque pueden cruzarse entre sí. Entonces la pregunta no es de dónde han salido los perros, sino de dónde han salido los canis. Todos sabemos que los lobos, los coyotes y los chacales descienden de un lobo primogénito. Otra vez, las dos hipótesis, las dos distintas explicaciones es la selección natural, es la que crea los distintos géneros, o que los seres vivos muestran evidencias de un origen inteligente. Esto es lo que se llama la evolución, también se llama el neodarwinismo o la teoría sintética, vamos a llamarlo simplemente la evolución, y esto es el diseño inteligente. Darwin dijo: el oso, nadando durante horas con la boca ampliamente abierta, atrapando así como una ballena insectos en el agua, no veo ninguna dificultad en que una raza de osos se vuelva, por selección natural, cada vez más acuática en su estructura y hábitos, con bocas cada vez más grandes, hasta producir una criatura tan monstruosa como una ballena. Esto es la teoría de la evolución, estas son las palabras de Darwin. Si un oso se mete en el agua y empieza a nadar, tarde o temprano sus descendientes se convertirán en ballenas. Esto es lo que publicó en la primera edición de su libro El origen de las especies. Solo en la primera edición. Cuando los científicos leyeron esto, le dijeron: Darwin, mejor quita eso. Y lo quitó. Y ya no aparece, pero su idea de selección natural continúa. Muy bien, Darwin no conoció los mecanismos de la evolución, la complejidad irreducible y el registro fósil. Estos son descubrimientos científicos que han tenido lugar después de la muerte de Darwin. Y de estos quisiera hablaros, de estos tres grandes descubrimientos científicos. En primer lugar, vamos a hablar de los mecanismos de la evolución, y lo que quiero explicaros es que la selección natural, que es un fenómeno que sí existe en la naturaleza, tan solo produce variaciones dentro de un género ya existente, pero no crea un nuevo género. Esto lo dice el doctor Michael Behe con estas palabras: si bien la evolución puede producir cambios dentro de los géneros, existe un límite a la capacidad de la evolución para generar diversidad. Me vais a decir, pero bueno, entonces ¿la evolución es verdad o es mentira? Bueno, depende de lo que entendamos por evolución. Pero la capacidad de variar dentro de un género, sí, es verdad, la observamos. Quiero hablaros de estas tres cosas: de la selección natural,
luego de una cosa que se llama microevolución y luego de otra cosa que se llama macroevolución. En primer lugar, tenemos que entender qué cosa es eso de la selección natural. Mirad, sabéis que dentro de los felinos hay muchos tipos, ¿verdad? Todos estos son felinos que son distintos los unos de los otros. Dentro de los perros también hay muchas variedades de perros, son variaciones naturales. ¿Cómo sucede esto? Mirad, imaginaos que yo soy un pastor. Yo soy un pastor y quiero un rebaño y tengo 2 ovejas, un macho y una hembra, cuyo pelaje es medio. ¿Veis? La M significa pelaje medio. Yo soy un pastor y quiero ovejas y quiero producir mucha lana. Pues junto a un macho con una hembra, dejo que la naturaleza haga su curso y aquí tengo ovejitas. No todas tienen el mismo pelo. Las 2 de la izquierda tienen el pelo corto, las 2 del medio el pelo medio y las 2 de la derecha el pelo largo. Esto lo da la naturaleza, variación, ¿veis? Variación, la naturaleza produce variedades de ovejas más o menos lanudas. Ahora, yo, que soy un pastor, ¿qué hago? Pues voy a apartar aquellas ovejas que tienen el pelo corto o el pelo medio, voy a dejar a las 2 que tienen el pelo largo, un macho y una hembra, voy a dejar que la naturaleza siga su curso. ¿Qué he hecho? He seleccionado, ¿veis? He seleccionado un macho y una hembra de pelo largo. ¿Qué pasa? Este macho y esta hembra me van a dar ovejitas. Mira, ahora las 3 de la derecha tienen el pelo largo, y hay una de pelo corto y 2 de pelo medio. Eso se llama variación y eso es lo que hace la naturaleza. Pero yo, que soy un pastor y que lo que quiero es tener ovejas de pelo largo, voy a apartar todas las que no tienen el pelo largo. Voy a coger el macho y la hembra que tienen el pelo más largo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Selección. Y ahora que la naturaleza siga su curso, mirad, ahora tengo más ovejitas y muchas de ellas tienen el pelo largo. Estoy creando un rebaño de ovejas. Esta variación me la ha dado la naturaleza, pero yo ahora vuelvo a seleccionar, me quedo solamente con el macho y la hembra que tengan el pelo más largo, dejo que la naturaleza siga su curso y mirad, tengo toda un rebaño de ovejas de pelo largo. ¿Veis esta sucesión de variación y selección? ¿Cómo he conseguido estas ovejas? Eso se llama la selección natural. Pero ahora en la naturaleza vemos esto. Este lobo y este perro son del mismo lobo. ¿Quién ha creado el lobo ártico? ¿Quién ha creado el perro salvaje somalí? Bueno, pues la selección natural, porque este desciende de unos perros que se fueron a las zonas árticas y sobrevivieron mejor. Y este del desierto de Somalia, donde se vive mejor con el pelo corto. Lo mismo sucede que en el oso pardo y el oso polar. Esta variación la produce la selección natural. Las variaciones, ¿las habéis visto? La selección humana, aquí me he saltado, sí, la selección humana ya la he explicado, y la selección natural, que la naturaleza causa lo mismo que causa el criador de ovejas. Bueno, esto es lo que quisiera concluir, que la selección natural en la naturaleza, la selección natural de las variaciones favorables, causa la supervivencia de aquellos individuos mejor adaptados a su entorno. Bien, la selección natural produce una cosa que se llama microevolución. Micro significa pequeño. ¿Qué significa esto? Que significa creación de variedades dentro de una especie ya existente. Veis que yo he empezado con 2 ovejas y al final lo que tenía era ovejas, no tenía otra cosa distinta. Todos estamos de acuerdo en el que todas las razas de perros que conocemos hoy proceden de un lobo que existió hace cientos o quizás miles de años. Todos los felinos descienden de un felino original, el león y el tigre. El león y el tigre proceden de un animal, de un género original, y hoy lo podemos ver porque podemos cruzar un león y un tigre y tenemos este animal que se llama un ligre. Es un cruce entre un león y una tigresa y su aspecto es de un gigante, rayas de tigre difusas. Por eso sabemos que leones y tigres descienden del mismo animal. Cuando os pregunten ¿cómo pudo Noé meter tantos animales en el arca? Pues que no metió tantos animales, no metió leones y tigres. Tenía un felino del cual descienden leones, tigres,
panteras, guepardos, leopardos. Lo mismo sucede con la vaca. El bisonte americano y la vaca son en realidad el mismo género, ¿eh? Porque se pueden cruzar y podemos tener este animal que se llama un bífalo. Un bífalo es el cruce entre un bisonte americano y una vaca doméstica. ¿Por qué? Porque bisontes y vacas proceden de un antiguo género. Lo mismo sucede con las cabras y las ovejas. Se pueden cruzar entre sí y tenemos un gep, un cruce entre una oveja y una cabra. Eso nos dice que son variedades dentro de un mismo género, ¿eh? Aquí tenéis esta idea. Un antepasado común, este sería el que salió del arca de Noé, que a lo largo de las generaciones ha ido variando y hoy tenemos toda esta gran variedad de felinos, pero todos pertenecen al mismo género. Esto se llama microevolución. Nadie discute, todos los científicos del mundo estamos de acuerdo en que esto es cierto. Es la creación de variedades, pero dentro de una especie ya existente. Ahora quiero hablaros de la macroevolución. Es lo mismo, pero en lugar de micro es macro. Macro significa grande. La macroevolución es una cosa que no se observa, es imaginaria, es la imaginaria creación de un nuevo género mediante la creación de nueva información genética. Esto sería la macroevolución. A partir de una célula original se crearon los hongos y las vegetales y los insectos, de los insectos los anfibios, de los anfibios los peces los reptiles, y así veis que todos estos no son miembros de un mismo género. La estructura del cuerpo es distinta de una sardina, de un mamífero. Para que haya macroevolución tienen que aparecer nuevos órganos. La transformación de un oso en una ballena, como nos decía Darwin, eso es macroevolución, porque la ballena tiene órganos que el oso no tiene. Entonces, ese es el verdadero, el quid de la cuestión, si la macroevolución es cierta o no. La selección natural que veis aquí, todos sabemos que estamos de acuerdo, que transformó un antiguo lobo en los perros de hoy, cierto, eso sí es verdad, pero ¿puede la selección natural coger una célula y transformarla en un hombre? Bueno, la selección natural allí, en el caso de la microevolución, actúa durante cientos de años y la macroevolución nos dicen actúa durante cientos de millones de años. Quieren decir que si este proceso se repite, al final tendremos, a partir de una célula, tendremos ser humano o jirafas o cigüeñas. Esa es la idea de la macroevolución, la creación de especies no existentes previamente. Aquí la palabra sería géneros que no existen previamente. La macroevolución no se observa. Nadie ha observado que un animal se transforme en un animal distinto, ni una planta. Es la creencia en la que la selección natural crea nuevas especies que no existen anteriormente. Claro, para crear una nueva especie tienes que crear nuevos órganos. Mirad, los peces y los anfibios tienen órganos que no tienen los peces. Por ejemplo, las patas. Si quieres transformar una sardina en una rana, de algún sitio tienes que sacar patas. La macroevolución requiere la aparición de nuevos órganos, por ejemplo, patas. Otro ejemplo sería la transformación de los anfibios en mamíferos. Por ejemplo, los mamíferos tienen pechos, ¿no? Porque nosotros amamantamos a nuestras crías y los anfibios no. Si un anfibio se tiene que convertir en un mamífero, de algún sitio tienen que surgir los pechos. Lo mismo sucede con los mamíferos acuáticos. Según la teoría de la evolución, el delfín y la ballena proceden de mamíferos terrestres, como el hipopótamo o la cebra. Pero claro, no tienen aletas. Las aletas tienen que haber surgido de algún sitio. Bueno, pues cada vez que hablamos de nuevos órganos, eso significa macroevolución. Ahora, lo que se ha descubierto es que, quisiera leer esta frase que se ve aquí abajo, dice que todo órgano tiene su representación en el genoma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un corazón, es porque dentro de mi ADN están escritas las instrucciones para fabricar un corazón. Todos mis órganos están escritos dentro de mi ADN. Por lo tanto, transformar un anfibio en un mamífero significa que una rana, ¿por qué es rana? Pues porque dentro de su ADN está escrito cómo fabricar el cuerpo de una rana. Ahora, ¿qué tengo que hacer para transformar una rana en un príncipe? Siempre dicen lo mismo.
Un beso, que estamos en una clase de ciencia. Para transformar una rana en un príncipe necesitas meter dentro del ADN de las células del príncipe la información necesaria para fabricar todos los órganos del cuerpo del príncipe. Ni un beso, ni que esperes mucho tiempo. Que las ranas solamente producen ranitas y estos solamente producen ranitas y así continuamente. Para crear un ser humano se necesita un manual de instrucciones que está escrito dentro del ADN. La doctora Georgia Purdom lo dice de esta manera, dice: no hay ningún mecanismo genético que permita añadir información necesaria para que ocurra la evolución, es decir, la transformación de una rana en un príncipe. Todo lo que vemos es variaciones dentro de las características que ya están presentes previamente. Vemos muchas variaciones de gatos, muchas variaciones de perros, pero no vemos un gato transformándose en un perro. Este hombre, Richard Dawkins, es el mayor defensor de la teoría de la evolución vivo sobre el planeta Tierra hoy. Es como Darwin, el siglo pasado, el siglo XIX, él en el siglo XX. Hace unos años, unos compañeros míos le hicieron esta pregunta. ¿Puede dar un ejemplo de una mutación genética o un proceso evolutivo que se pueda ver cómo se incrementa la información en el genoma? Porque esta es la clave para que se cree una nueva especie, un nuevo género. Entonces él miró al techo durante 18 segundos, ¿no? Y al final respondió lo siguiente: ¿podemos parar aquí? Y nunca respondió a la pregunta. Y nunca nadie ha respondido a la pregunta. No hay ningún proceso natural que cree nueva información genética. Bueno, vamos a recapitular. Hemos hablado de la creación de la variación de nuevas especies, que para eso se requieren nuevos órganos, ¿no? Y nuevos órganos, para crear nuevos órganos se requiere nueva información genética. Necesitamos meter las instrucciones en algún sitio. Y eso solamente una mente puede hacerlo. La macroevolución es la imaginaria creación de un nuevo género mediante la creación de nueva información genética, algo que no se da de forma natural. Bueno, hemos visto estas cosas: selección natural, microevolución, variación dentro de un género que ya existe, y macroevolución que no se observa. Otro de los descubrimientos científicos de este siglo es lo que se da a llamar la complejidad irreducible. Vamos a ver, para entender la complejidad irreducible quiero hablaros en primer lugar del argumento del relojero, luego de la célula y luego de la maquinaria celular. ¿Qué es el argumento del relojero? Bueno, se atribuye normalmente a este hombre, William Paley, 1802, él escribió un libro hablando de la teología natural. Y él dice: reconocemos que un reloj ha sido diseñado cuando observamos que la interacción de sus componentes sirve para un propósito, dar la hora. Vamos a leer las palabras que él escribió. Dijo: los distintos componentes de un reloj están dispuestos, unidos, con un propósito. Las piezas están formadas y ajustadas para producir cierto movimiento y ese movimiento está regulado para señalar la hora del día. Si las diferentes partes tuvieran una forma distinta... me he quedado en blanco, digo en negro. Ahí está. Si las diferentes partes tuvieran una forma diferente a la que tienen, o un tamaño diferente al que tienen, o estuvieran en cualquier otro orden, o colocados de cualquier otra manera, no se produciría ningún movimiento en la máquina que correspondiera al uso que ahora se le da. Esto es lo que él escribió en 1802. Que un sistema formado por múltiples componentes que cooperan para cumplir un propósito tiene un origen inteligente. Ahora, ¿queréis ver un sistema compuesto de múltiples componentes que cooperan para un propósito? Pues ya está, la célula. Ya, como os he dicho antes, todos estamos hechos de célula, todos los seres vivos se componen de células, el secreto de la vida está en la célula, el secreto del origen de la vida está en la célula, el secreto del origen de cada género es la célula, porque la célula es la base de la vida. Y dentro de la célula, ¿qué es lo que hace que la célula viva? Bueno, pues son las máquinas que hemos visto antes. ¿Recordáis esta cita que la hemos visto antes? ¿Por qué denominamos máquinas proteínicas a los grandes sistemas que llevan a cabo las funciones de la célula? Bueno, pues porque al igual que las máquinas inventadas por humanos, estos sistemas contienen partes que funcionan con un alto grado de coordinación. Nos lo dice el presidente de la Academia Americana de
ciencias. La sofisticada complejidad de la maquinaria celular no puede haberse originado por procesos naturales. Vamos a ver qué es esto de la complejidad irreducible. En primer lugar, una definición que viene de Darwin. Quisiera hablaros de estas tres cosas para entender la complejidad irreducible, del gradualismo, de la formación de los órganos y de la importancia que tiene la complejidad irreducible. ¿Qué es eso del gradualismo? El gradualismo es la idea de que a lo largo de la historia los seres vivos han ido transformándose, añadiendo nuevos órganos. Esto es un dibujo, esto es completamente teórico, no existe en la realidad. Pero veis, dice Darwin que a partir de una célula, añadiendo numerosos y leves modificaciones sucesivas, se ha conseguido la mariposa. Estas palabras, numerosas y leves modificaciones sucesivas, son las que Darwin escribió. Es decir, que a partir de una célula, poco a poco, a lo largo de muchos cambios, pues se ha producido hoy la mariposa. Y lo mismo, a partir de la misma célula, a partir de muchos pequeños cambios sucesivos, pues se ha producido un león. Así es como hemos tenido el león. Gradualismo, pequeños cambios poco a poco. Y el loro también. A partir de la misma célula, con numerosas y leves modificaciones sucesivas, pues tenemos hoy las aves. Y lo mismo sucede con los bebés. Nosotros, a partir de la misma célula, a partir de numerosas y leves modificaciones sucesivas, gradualmente nos hemos convertido en seres humanos. Esa es la idea del gradualismo, ¿no? Que los órganos se originaron mediante la acumulación de numerosas y leves modificaciones sucesivas. Darwin dijo que tiene que haber sido así, no hay ninguna otra explicación. Ahora, ¿cómo creía Darwin que se formaran los órganos? Pues fijaros lo que dice. Si pudiera demostrarse que existió cualquier órgano complejo que no podía haber sido formado por medio de numerosas y leves modificaciones sucesivas, mi teoría sería absolutamente destruida. ¿Veis estas palabras en amarillo? Órgano complejo que no podía haber sido formado por medio de numerosas y leves modificaciones. Bueno, toda esta frase hoy la llamamos complejidad irreducible. Si queréis que no diga complejidad irreducible, tengo que decir cada vez complejo que no podía haber. En fin, es una idea de Darwin. Dice, si encontráis alguna vez un órgano que no pueda ser el resultado de numerosas modificaciones leves y sucesivas, entonces es que mi teoría es falsa. Darwin creía que todos los órganos se formaron gradualmente. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque veis las palabras en amarillo. Las palabras en amarillo son de Darwin. Dice, mi teoría sería absolutamente destruida. Es decir, él mismo nos propuso una forma en la cual podríamos saber que su teoría es falsa. Si un día encontráramos un órgano que no puede haberse formado a partir de la sucesión de pequeñas modificaciones sucesivas. Ese órgano es la célula. Hoy sabemos que la célula no puede haberse formado de esa forma. La complejidad irreducible de cualquier órgano prueba que la evolución es falsa. Bueno, pues estas son las tres ideas: el gradualismo, la complejidad irreducible y la importancia. Esta es la conclusión. Si encontramos un órgano que no puede haberse formado gradualmente, eso es una prueba de que la evolución es falsa. Y hoy tenemos ese órgano. De hecho, todos nosotros, todos los seres vivos, estamos formados de ese órgano, de la célula. Muy bien, esta es la definición de Darwin. Ahora quiero mostraros una ilustración de qué es eso de la complejidad irreducible. Y la ilustración es una ratonera, una máquina para atrapar ratones. Quiero mostraros que una ratonera es compleja. ¿Por qué decimos que una ratonera es compleja? Bueno, no es que sea muy complicada, sino que está compuesta de múltiples elementos. Cuando decimos complejidad irreducible, queremos decir que es compleja, que tiene varios elementos. ¿Veis? Hay varios elementos, por eso decimos que una ratonera es, en este contexto, decimos que es compleja porque tiene varios elementos. Y luego decimos que es irreducible. ¿Por qué? Porque si le falta uno de los elementos, no caza ratones. Le quitáis el seguro, o le quitáis el martillo, o le quitáis el muelle, o le quitáis el cebo, o le quitáis cualquier elemento que le quitéis, no caza ratones. Eso significa que nunca hubo ratoneras más sencillas que estas, porque si no, no hubieran
cazado ratones. Eso es lo que significa irreducible, que pierde su función si le falta uno de los elementos. Y cuando observamos una ratonera, deducimos que fue diseñada. Esto, antes de existir en el mundo material, existió en la mente de alguien que tenía como propósito cazar ratones. Es lo que nos decía William Paley, con su reloj. Una ratonera es compleja, porque tiene varios elementos, es irreducible, y eso nos lleva a la conclusión de que esta ha sido diseñada. Complejidad irreducible. Bueno, pues ahora vamos a ver una máquina celular que tiene lo mismo, que es compleja y es irreducible. Este es Albert, ya lo hemos visto. Esto que veis aquí es una máquina que está en estos momentos en tus células cumpliendo una función, está copiando la hebra del ADN. No os voy a explicar cómo hace porque es muy complicado, pero que es una máquina, bueno, es un conjunto de máquinas que copian la hebra del ADN. Esto es otra máquina. Esta máquina lo que hace es transportar las distintas cargas dentro de la célula. Esta máquina es como una máquina que camina, es eso, es que camina. La carga que transporta es esta de aquí, y lo hace en este camino, que es un microtúbulo. Esta máquina se llama kinesina, va muchísimo más rápido de lo que veis aquí. Y esta es otra máquina, esta ya la conocéis, ya os la he mostrado antes. Bueno, pues estas máquinas, todas ellas poseen complejidad irreducible, porque están compuestas de varios elementos y si les quitan uno, deja de funcionar. La maquinaria celular es compleja, es irreducible, y por eso deducimos que ha sido diseñada. ¿Es compleja? Bueno, pues mirad las distintas partes que tiene. Y esto es solamente un esbozo, esto es una caricatura, realmente tiene 20.000 piezas. Así es de compleja. ¿Y es irreducible? Pues es irreducible porque si le quitas una de sus partes, deja de cumplir su función. Si no tuviera propulsor, o le faltara el codo, o le faltara los cojines, cualquier parte que le faltara no cumpliría su función. Quiere decir que no existió nunca en el pasado una máquina predecesora de esta que fuera más sencilla, porque no habría funcionado en absoluto. La célula se habría muerto. Una máquina celular pierde su función si le falta uno de sus componentes, como una ratonera, igual. Y por lo tanto deducimos que fue diseñada. La complejidad irreducible del motor muestra que fue diseñado. Esta es la conclusión. La maquinaria de la célula, como cualquier otra maquinaria, como mi coche, como mi teléfono, posee una complejidad irreducible. Bueno, esto era lo que quería deciros, que la sofisticada complejidad de la maquinaria celular no puede haberse originado por proceso natural de la acumulación de pequeñas modificaciones sucesivas. Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños». Todos los niños entienden esto. Quien no lo entiende son unos sabios que, pretendiendo ser sabios, se hicieron... La sabiduría de querer explicar esto por procesos naturales nos lleva a la necedad de negar lo obvio. Muy bien. Esta es la estructura. Hemos hablado de los mecanismos de la evolución, de la complejidad irreducible, y ahora quiero hablaros del registro fósil, que es un gran descubrimiento científico del siglo XX que también muestra la huella del creador. El registro fósil, los fósiles. Esto que veis aquí se llama rocas sedimentarias. Toda la superficie de nuestro planeta, el 95%, está cubierto de rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias están compuestas de una serie de capas que fueron depositadas por el agua. A mí me gusta mucho esta fotografía porque viene de un lugar en Israel que se llama Ramón, como yo. No tengo ni idea de dónde está, pero sé que se llama Ramón. Bueno, lo que nos dicen los científicos es que las rocas sedimentarias se producen por la disgregación de rocas preexistentes y el posterior transporte y depósito de los productos de la disgregación. Estas rocas, esto era antes arena que estaba flotando en el agua. Y cuando el agua recedió, cuando bajó la arena se fue depositando y formó estas capas. Y esto sucedió en todo el globo, porque todo el planeta está cubierto de estas capas. Bueno, dentro de estas capas encontramos fósiles, que son restos conservados de plantas o animales cuyos cuerpos fueron enterrados en sedimentos.
Y para que se produzca la fosilización es necesario un entierro rápido por sedimentos que previamente estuvieran en suspensión en el agua. Esto viene de la British Geological Service, no me lo he inventado yo. Aquí tenemos un ejemplo de un fósil, un trilobite. Estos no existen hoy en día, no conocemos ninguno vivos. Esto es otro, es un pez, y esto es un lirio de mar. Esto es una abeja, una avispa, fosilizada. Aquí tenemos un cangrejo fosilizado. Aquí tenemos una semoria, un reptil fosilizado. Incluso organismos de cuerpo blando, como la medusa, también se fosiliza. Bueno, vamos a ver cómo se forma un fósil. Aquí tenemos a nuestro amigo, qué sé yo, Nemo, que ha encontrado el desayuno, y ya sabéis, el pez gordo se come al chico. Y entonces... pero mientras estaba desayunando Nemo, algo sucedió. Una avalancha de tierra procedente del continente lo enterró y se quedó ahí, atrapado, sepultado, a medio desayunar, con la comida en la boca. Murió, su cuerpo no se desintegró, no se descompuso, y hoy en día lo hemos encontrado así. Esto es una foto real de este fósil, quedó fosilizado desayunando. Lo que quiero decir con esto es que los fósiles se forman por un entierro repentino. Tiene que haber un entierro repentino. Aquí tenemos una mamá ictosaurio. ¿Cómo sé que es una mamá? Pues se ve muy fácil. Está dando a luz. Está dando a luz a un bebé. ¿Veis el bebé que está saliendo del cuerpo? El ictosaurio es un mamífero marino, pero es un mamífero, es una mamá. Aquí tenemos un banco de peces fosilizado. 256. ¿Los cuentas, por favor? Yo te espero, a ver si hay 200. ¿No? ¿Me lo crees? 256 peces fosilizados. Bueno, estos son los fósiles. Restos de organismos que se transformaron en roca tras ser sepultados rápidamente. Ahora, os he dicho que estos fósiles aparecen en estos estratos, en estas capas horizontales. Hay un estrato que se llama Jurásico, ¿recordáis la película? Jurassic Park, es un estrato. Hay otro que se llama el Cámbrico. El Cámbrico es más importante. Mira, aquí tenemos más o menos lo que se llama la columna geológica, y ahí vemos el estrato cámbrico. El estrato cámbrico es muy importante porque del Cámbrico para arriba encontramos fósiles, del Cámbrico para abajo no encontramos fósiles. Casi, casi. Entonces, los primeros animales que aparecen en el estrato cámbrico. Es el estrato de roca sedimentaria en el que hacen su aparición la mayoría de los tipos de fósiles. Entonces, lo que quisiera explicaros es que los distintos géneros de animales y plantas aparecieron repentinamente sobre la Tierra. Mira, esto es la portada de una revista, la revista Time, y la portada dice el Big Bang de la evolución. Y dice en la portada, la revista Time, lo siguiente: la vida se inició en un increíble frenesí biológico que transformó el planeta de la noche a la mañana. Ahora os invito a que hagáis un experimento. Cogéis estas frases, las recortáis y la introducís en el texto del capítulo 1 del libro del Génesis. Y veréis cómo concuerda perfectamente con el relato bíblico. Eso es lo mismo que dice Génesis 1, que la vida se inició en un increíble frenesí biológico que transformó el planeta de la noche a la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres vivos aparecieron repentinamente sobre la Tierra, que un día no estaban, y al día siguiente ya estaban, de la noche a la mañana. Vamos a ver algunos ejemplos de la aparición de los seres vivos sobre la Tierra. En primer lugar, vamos a ver algunos animales. Aquí tenéis la entrada de la Enciclopedia Británica, que nos habla de la explosión cámbrica. La Enciclopedia Británica dice: la explosión cámbrica se caracterizó por la aparición de muchos de los principales filos. Un filo es un grupo de animales que tienen la misma estructura en su cuerpo, entre 20 y 35, que componen la vida animal moderna. Es decir, la explosión cámbrica es la aparición repentina de los distintos tipos de animales. Voy a explicar qué son los filos. Mirad, los biólogos clasifican a los animales según la estructura de su cuerpo.
los artrópodos son un filo. Significa pies articulados. Todos los que tienen pies articulados se llaman artrópodos. Los moluscos, que tienen el cuerpo blando, son otro filo. El cuerpo de los artrópodos es distinto del de los moluscos. Y los equinodermos, los que tienen piel con espina, es otro filo. Son los grandes grupos de animales. Nosotros formamos parte de un grupo que se llaman los cordados. Tenemos la columna vertebral. Y hay, en total, se discute 25, 28, 30 más o menos, según el biólogo al que le preguntéis. El doctor Stephen Meyer, que es doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Cambridge, nos dice, escribió este artículo, que lo tengo en español, en la revista Proceedings of the Biological Society, dice: la explosión cámbrica marcó un importante episodio de morfogénesis. Morfogénesis significa origen de nuevas formas. Morfo es forma, génesis es origen, en el que surgieron muchas formas orgánicas nuevas y dispares en un periodo de tiempo geológicamente breve. Es decir, que muchas nuevas formas orgánicas surgieron en un periodo breve de tiempo. Una aparición repentina de más de 20 tipos de animales. Mira, estos animales tienen la planta de su cuerpo, la estructura de su cuerpo es distinta. Una estrella de mar tiene una estructura distinta de un gusano, y distinta de un trilobites, y distinta de una esponja, ¿verdad? Bueno, pues todas estas formas aparecieron repentinamente. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra teoría de la evolución? Mira, aquí a la derecha he dibujado cómo surgieron las distintas especies según Darwin. Es un árbol, empezando por abajo. Darwin nos dice que al principio había una sola especie, la primera célula o bacteria o lo que fuera, este dibujo amarillo, este círculo amarillo. Luego, con el tiempo, se fue variando y al cabo de millones de años, en lugar de haber una, pues había varios tipos, varios géneros o varias especies, las cuales fueron variando y dieron lugar a una variedad más grande y una variedad más grande, y así tenemos hoy estos círculos rojos que son todas las especies o géneros que conocemos hoy: los perros, los gatos y los gusanos de seda. Según esta teoría, ¿qué deberíamos ver en los estratos antiguos, los que están más abajo? Pues deberíamos de ver en los más abajo pocas especies, y en los de arriba deberíamos de ver muchas especies. Ahora, ¿qué es lo que vemos en realidad en el registro fósil? Que aparecen todas las especies, la gran mayoría, al principio. Que desde el estrato cámbrico para arriba ya están ahí todas las especies, como si hubieran sido creadas por la mano de un creador. El registro fósil muestra creación, no muestra evolución. Darwin lo sabía. Darwin sabía todo esto. Mirad, en una sección de su libro que se llama Sobre la aparición súbita de grupos de especies afines en los estratos fosilíferos inferiores que se conocen, él escribía lo siguiente: se presenta aquí otra dificultad. Las especies pertenecientes a varios de los principales grupos del reino animal aparecen súbitamente en las rocas fosilíferas inferiores que se conocen. Aparecen súbitamente, nos dice Darwin. Y luego escribe: si la teoría es verdadera, es indiscutible que antes de que se depositase el estrato cámbrico inferior transcurrieron largos periodos, y durante estos vastos periodos los seres vivientes hormigueaban en el mundo. Imaginaos que en el estrato más bajo hemos encontrado un trilobite. Un trilobite es un animal muy complejo. Tiene ojos compuestos. No tiene ojos sencillos como los nuestros, sino tiene compuestos. Para que el trilobite haya evolucionado, antes de él tienen que haber habido muchos otros. Pero es que no aparecen esos muchos otros. Es que aparecen trilobites y ya está. Por eso, dice Darwin, es grandísima la dificultad para señalar alguna razón buena para explicar la ausencia de grandes cúmulos de estratos ricos en fósiles por debajo del sistema cámbrico. No me lo puedo explicar, pero vosotros creed en mi teoría, aunque no tenga una explicación científica. Y en otra sección que se llama Ausencia actual de variedades intermedias, explica: la distinción clara de las formas específicas y el no estar ligadas entre sí por innumerables formas de transición es una dificultad evidentísima. Es decir, encontramos pulpos, pero por debajo de los estratos de los pulpos no encontramos nada que dio lugar al pulpo. No hay formas intermedias. El número de variedades intermedias que han existido en otro tiempo
tiene que haber sido enorme. Si tienes que transformar peces en águilas, la transformación esa tiene que haber durado millones de años y tiene que haber existido miles de millones de formas intermedias entre el pez y el águila. ¿Por qué, pues, cada formación geológica y cada estrato no están repletos de estos eslabones intermedios? Se preguntaba Darwin, nos preguntamos nosotros hoy en día, y es una pregunta válida. Él respondió lo siguiente: la geología ciertamente no revela la existencia de tal serie orgánica delicadamente gradual. Darwin era geólogo, recuerda al principio, él era estudiante de geología, su primera formación fue geología, y él dice que no, que los estratos no muestran esta transformación de su teoría. Y es esta la objeción más grande y clara que puede presentarse en contra de mi teoría. Era esta la objeción más grande y clara hace 150 años y hoy más todavía, porque hoy hemos encontrado más de 500.000 de fósiles y no se ha encontrado ni una sola forma transicional. Las varias dificultades que aquí se discuten, las que yo he discutido, que no encontramos un número infinito de dedicadas formas de transición, la manera súbita como aparecen por primera vez en las formaciones europeas varios grupos de especies, la ausencia casi completa de formaciones ricas en fósiles por debajo de los estratos cámbricos, esas tres objeciones son definitivas, son todas indudablemente dificultades de carácter gravísimo y hoy son todavía más graves porque hoy conocemos mejor el registro fósil que lo que conocía Darwin. Stephen Jay Gould es el gran paleontólogo del siglo XX. Mirad lo que dice él de la paleontología. La extrema rareza de las formas de transición en el registro fósil es el secreto del gremio de los paleontólogos. Es el secreto, lo saben, pero no te lo dicen los paleontólogos. Todos los paleontólogos saben que el registro fósil contiene muy poco en cuanto a formas intermedias. Todos saben que no existe nada, no se ve la transformación de una lagartija en una cigüeña en ningún momento. Las lagartijas siempre son lagartijas y las cigüeñas siempre son cigüeñas. La transición entre grupos principales es característicamente abruptas. O están o el uno o están el otro. Y aparecen repentinamente y aparecen plenamente formados. Como si la Biblia tuviera razón. Dice, Ernst Mayr es uno de los creadores de la teoría de la evolución, de la moderna teoría de la evolución. Dice, uno esperaría que los fósiles mostraran un cambio gradual continuo de formas ancestrales a sus descendientes, si la teoría fuera cierta. Y luego dice, pero no es eso lo que el paleontólogo encuentra. Él o ella encuentra agujeros prácticamente en todas las series filéticas. No hay formas intermedias y nos lo dice uno de los fundadores de la teoría de la evolución. Colin Patterson, que fue paleontólogo del Museo de Historia Natural, dice, no hay formas de transición, no hay ningún fósil de este tipo para el que se pueda hacer un argumento irrefutable, simplemente. Y David Rupp dice, en lugar de encontrar el desarrollo gradual de la vida, los geólogos encuentran un registro altamente desigual o espasmódico. Las especies aparecen muy repentinamente. Pero ¿no es esto lo que deberíamos encontrar si la Biblia fuera cierta? Y luego dice, muestran poco o ningún cambio durante su existencia. Pero ¿no es esto lo que deberíamos encontrar si la Biblia fuera cierta? Y luego dice, y luego abruptamente desaparecen. Pero ¿no es esto lo que deberíamos encontrar si la Biblia fuera cierta? En el diluvio de Noé, la extinción de la gran mayoría de los animales terrestres. Bueno, pues esto es lo que nos dice la geología, esto es lo que deberíamos encontrar si el relato bíblico fuera cierto. Muy bien, hemos hablado de la explosión cámbrica, del reconocimiento que Darwin hace, que Darwin reconoce que es un hecho, y el reconocimiento de los darwinistas, que ellos reconocen que es un hecho. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que los distintos tipos básicos de animales aparecieron repentinamente sobre la Tierra. Eso es lo que nos dicen los fósiles. ¿Y qué me dice de las plantas? Bueno, Günter Beckley, conservador del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart, dice, en el registro fósil los fósiles de las plantas florales aparecen repentinamente en la era Cretácea sin ningún precursor. A mediados del Cretáceo ya hay una gran diversidad de al menos 50 familias diferentes, como si vinieran de ninguna parte.
Darwin se sorprendía. Dice, la repentina aparición de tantas dicotiledonias, estas son las plantas que tienen fruto que florecen, me parece un fenómeno de lo más desconcertante para todos los que creen en cualquier forma de la evolución. Admito plenamente que este caso supone una perplejidad para mí. Aquí tenéis una carta escrita por Darwin a su amigo Joseph Hooker. ¿Podéis leer lo que está escrito? Yo tampoco. Me costó mucho descifrar lo que está escrito. Carta de Darwin a Joseph Hooker. Esto es lo que está escrito, lo tengo también en español. Vamos a esperar un momento y vamos a leer lo que dice Darwin sobre el origen de las plantas. Dice, he imaginado que quizás hubo durante largos periodos de tiempo un continente pequeño y aislado en el hemisferio sur donde nacieron las plantas superiores. Vamos a reflexionar un poquito en las palabras de Darwin. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice que hubo durante largos periodos de tiempo. Eso sucedió hace mucho tiempo. En un continente pequeño y aislado en el hemisferio sur, en un pequeño país muy lejano, hace mucho tiempo. ¿Qué sucedió? Aparecieron las plantas. No había plantas, había solamente minerales. Y los minerales se transformaron en plantas, es decir, las piedras se convertían en flores. Y esto dice, he imaginado. Le añadimos las palabras, érase una vez, ¿y qué tenemos aquí? Tenemos un cuento. Es así. ¿Por qué iniciamos nuestros cuentos con las palabras érase una vez? Pues porque eso. Y luego añade, vamos a ver las palabras que añade a continuación, dice, pero esta es una conjetura miserablemente pobre. Sí, señor Darwin, tiene razón, es una conjetura miserablemente pobre, pero no hay otra. Hoy en día no tenemos otra. La imaginación de que las rocas se convirtieron en flores. Los distintos tipos básicos de plantas aparecieron repentinamente sobre la Tierra plenamente formados. Los animales, las plantas, en general todos los géneros, todas las especies, animales, plantas y hongos, todos aparecen repentinamente sobre la Tierra plenamente formado. Gunther Blake nos dice, la aparición súbita de plantas florales es representante de un patrón general del registro fósil en todos los grupos de organismos, en todas las regiones de la Tierra, en todos los periodos de la historia de la Tierra, nuevos grupos y nuevos arquetipos aparecen abruptamente. Esto es lo que deberíamos encontrar. Nos habla de las mariposas que aparecen de forma abrupta sin ninguna evidencia de evolución gradual. Y este fenómeno es un ejemplo más del patrón general de apariciones de los grupos biológicos. La vida, las especies, el hombre también aparece de forma abrupta. Todas las especies aparecieron repentinamente sobre la Tierra plenamente formadas. Tanto animales como plantas, como los seres vivos, todos en general. Muy bien, entonces, ¿de dónde surgieron las especies? ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto tres cosas. Primero se ha hablado de la selección natural, que solamente produce variaciones dentro de una especie ya existente. Muchos gatos, pero todos a partir de una pareja original de gatos. Luego he hablado de la complejidad irreducible que nuestras células tienen esas máquinas y la sofisticada complejidad de la maquinaria celular no puede haberse originado por procesos naturales. Y finalmente hemos visto el registro fósil que nos muestra que los distintos géneros aparecieron repentinamente sobre la Tierra. El doctor Kenyon dice, la transmutación completa de una sola especie animal en una especie diferente nunca se ha observado directamente, ya sea en el laboratorio o en el campo. Y James Shapiro dice, no hay ninguna descripción darwinista detallada de la evolución de ningún sistema bioquímico o celular fundamental, solo una variedad de especulaciones fantasiosas. Este hombre no es creyente, este hombre sigue creyendo en la teoría de la evolución, pero reconoce que no hay ninguna explicación. Siegfried Hoel dice, la posibilidad de que las formas de vida superiores hayan surgido de este modo es comparable a la posibilidad de que un tornado que barriera un depósito de chatarra pudiera ensamblar un Boeing 747 con los materiales existentes lleno de gasolina y además que contuviera un manual de instrucciones para fabricar aviones. Esto es la vida y esto es lo que tendría que. Y finalmente quisiera hablar de Ernst Mayr, uno de los fundadores de la teoría de la evolución. Fijaos lo que nos dice. Dice, el evolucionista intenta explicar eventos y procesos que ya han tenido lugar,
que él cree que han tenido lugar. Y dice: las leyes, los experimentos son técnicas inapropiadas para la explicación de tales eventos y procesos. No hay ninguna ley natural que apoye la evolución. Entonces dice: en cambio, uno construye una narrativa histórica. Uno, el evolucionista, para convencerte a ti de que Dios no creó las distintas especies, construye una narrativa histórica, una historia inventada, un cuento. Y dice: ¿qué consiste en una reconstrucción tentativa del escenario particular que condujo a los eventos que uno está tratando de explicar? Eventos imaginarios que uno está tratando de explicar. Eso es la teoría de la evolución, una narrativa que contradice los hechos observados por la ciencia. Muchas gracias.